Era una noche de domingo a finales de noviembre en Seattle, Washington. El pronóstico del tiempo había advertido sobre un río atmosférico durante toda la semana. Al anochecer, la lluvia azotó con fuerza. No era una llovizna, sino un aguacero. El viento mecía el arce frente a mi casa en Ballard. Preparé té, puse el teléfono a cargar y dejé sonar un podcast de crímenes reales a un volumen bajo. Esa noche en la que no quieres ir a ningún lado. Sobre las 9:30 de la noche, lo oí. Un golpe sordo y pesado en mi porche. Ni un golpe. Más bien como si alguien se hubiera tropezado con la puerta o hubiera dado un golpe con el hombro en la madera. Pausé el podcast y me levanté. Se oyó otro golpe y luego un traqueteo. Mi corazón empezó a latirme con fuerza. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. La luz del porche estaba encendida. La lluvia caía del techo a raudales. Un hombre estaba en el último escalón, empapado de pies a cabeza, con la chaqueta pegada al cuerpo y el pelo oscuro goteando. No llevaba paraguas. Parecía tener unos 30 y tantos. Miraba constantemente hacia la calle, como si estuviera nervioso. Vio mi sombra en la puerta y se acercó a la madera. Mi teléfono se quedó sin batería, dijo, lo suficientemente alto como para oírse a través de la puerta. Por favor, necesito entrar y cargarlo. Estoy empapado. Dejé el cerrojo cerrado. Tengo una puerta maciza con cerrojo de seguridad de instalación rápida y placa de cierre metálica que instalé yo mismo después de que un coche merodeara por nuestra cuadra el año pasado. También tengo un timbre Ring apuntando a la escalera. «Puedo llamar a alguien por ti», dije desde el otro lado de la puerta. «Dime un número. Llamaré para pedir ayuda». Su rostro se transformó al oír esas palabras. Pasó de suplicar a inexpresivo en un segundo. Parpadeó lentamente. Luego tomó mi manija. Lo observé por la mirilla. La palanca se movió. Lo intentó una vez y luego otra, con más fuerza. El cerrojo aguantó, pero la puerta se dobló un poco en el marco. «No hagas eso», dije, intentando mantener la voz serena. «Llamaré al 911 ahora mismo». Miró fijamente por la mirilla, como si intentara mirarme a través de ella. Apretó la mandíbula. Retrocedió un paso y puso ambas manos en el picaporte. Se giró y tiró. La puerta crujió. Retrocedí y agarré mi teléfono de la mesa de la entrada. Marqué el 911. Contestó el operador del departamento de policía de Seattle. Di mi dirección y dije que un hombre que no entendía nada estaba intentando abrir la puerta de mi casa durante la tormenta. El despachador me pidió una descripción. Se la di. Chaqueta oscura, pelo oscuro, sin sombrero, sin paraguas, empapado. El operador me dijo que me quedara dentro, que cerrara la puerta con llave y que la mantuviera al teléfono. Las unidades estaban ocupadas con las llamadas meteorológicas, pero estaban en camino. El hombre dejó de accionar la manija. Por un segundo, pensé que se iría. En cambio, se alejó de la mirilla. Revisé la pantalla de mi teléfono y abrí la app de Ring. La cámara lo mostró al borde del porche, mirando por encima de la barandilla hacia mi patio lateral. Se secó el agua de la cara y examinó las ventanas. Tomó una caja vacía de Amazon que aún no había abierto y la usó como protección contra la lluvia mientras se dirigía a la puerta lateral. Giré el pestillo de la puerta trasera, aunque ya estaba cerrada. Coloqué la clavija de madera cortada en el riel de la puerta corrediza de vidrio. Encendí la luz de la cocina. A través de las persianas, vi su sombra moverse por la cerca. El pestillo de la puerta hizo clic. Lo movió un par de veces y luego empujó. La puerta se abrió con un crujido. «Puertas abiertas», le dije al operador. «Está en el patio trasero». La luz parpadeó. El reloj del microondas se apagó y volvió a encenderse.
La lluvia azotaba aún más. Me acerqué al pasillo para poder ver la cocina y la entrada principal. El corazón me latía con fuerza. Sostuve el teléfono para que el operador pudiera oírme. El hombre se acercó a la puerta corrediza de vidrio y ahuecó las manos para mirar dentro. Vio la clavija en el riel e intentó levantar la puerta, como si supiera el truco de abrir una corredera. Vio que se movía, pero la clavija aguantaba. Intentó controlarlo una y otra vez. Apretó la frente contra el cristal como si estuviera escuchando. Retrocedió, miró a su alrededor y luego se perdió de vista hacia el patio lateral. Mi vecina, Megan, de enfrente, me envió un mensaje de texto al instante. ¿Estás bien? Hay un tipo en tu porche. Le dije que estaba en mi patio trasero y que había llamado al 911. Ella respondió que su esposo estaba en la ventana con una cámara y que ella también estaba llamando. El operador permaneció en línea. «Los agentes están en camino», dijo. «Faltan unos minutos. ¿Sigues en un lugar seguro?» «Sí», dije. «Tanto la parte delantera como la trasera están cerradas. Ya no lo veo». Se oyeron pasos por el sendero lateral de nuevo. Entonces crujieron las tablas del porche. Estaba de vuelta en la puerta. La golpeó 2 veces con el puño. Fuerte. La puerta tembló en el marco. De todos modos empujé la mesita del vestíbulo contra ella, sabiendo que no detendría un empujón fuerte, pero queriendo la barrera. Movió la manija con más fuerza que antes. El metal chirrió. Empezó a respirar tan fuerte que lo oí a través de la madera. «Váyanse. La policía viene», dije. «No voy a abrir esta puerta». Se acercó a la mirilla. Pude ver un ojo y las gotas de lluvia en su mejilla. Sonrió sin humor. «Abre», dijo en voz baja. «Te vi». No respondí. Los segundos se alargaron. Sentía la garganta seca. El viento soplaba a ráfagas y empujaba la lluvia por el porche. Más adelante, en la misma cuadra, la alarma de un coche sonó 2 veces y luego arrancó. Quizás el marido de Megan golpeó el llavero para hacer ruido. El hombre giró la cabeza al oírlo. Se quedó muy quieto, escuchando. Luego dejó caer la caja vacía de Amazon. Retrocedió y bajó corriendo las escaleras. La cámara del anillo lo grabó corriendo, con los zapatos salpicando agua en la acera. Le dije a la operadora que se había ido. Me dijo que no abriera la puerta y que esperara a los agentes. Me quedé donde estaba, mirando por la mirilla. Me dolía el pecho de respirar tan rápido. La lluvia seguía golpeando el techo. Después de unos 5 minutos, vi destellos de luz reflejándose en la calle mojada. 2 agentes del SPD vinieron al porche. Revisé el anillo y confirmé que llevaban uniforme y el coche marcado antes de abrir la puerta con la cadena, abrir el pestillo y dejarlos entrar. Estaban empapados también. Hicieron preguntas en un orden sencillo. Hora, descripción, qué dijo y qué tocó. Les mostré los clips de mi teléfono. Me pidieron que los compartiera por correo electrónico. Lo hice. Un agente revisó la cerca y el patio trasero con una linterna. Volvió y dijo que había huellas de zapatos en el barro y marcas recientes en la guía del deslizador. Escribió el número de caso en una tarjeta y me la entregó. Pregunté si alguien más había reportado algo similar esta noche. Él asintió. Habían recibido llamadas de Finney Ridge y Greenwood. La misma tormenta, la misma aproximación. Un hombre pidió entrar para cargar un teléfono. Cuando le dijeron que lo llamarían, intentó abrir las manijas de las puertas y las rejas laterales. Aún no hay arrestos. En noches como esta, con lluvia intensa y cortes de luz, la gente piensa que hay menos gente mirando. Después de que se fueron, me quedé un buen rato junto a la ventana. Mi té estaba frío. La casa se sentía muy pequeña y silenciosa. Cada vez que el viento empujaba las ramas de arce contra el revestimiento, me daban un vuelco los hombros.
Cerré las ventanas de guillotina una segunda vez, aunque ya estaban cerradas. Cerré la mirilla con una pequeña corredera que nunca había usado. No dormí bien esa noche. No dejaba de oír el chirrido del tirador en mi cabeza. Alrededor de las 3 de la madrugada, la lluvia amainó hasta convertirse en un siseo constante. Finalmente me quedé dormido en el sofá con la tele en silencio. Cuando estaba en la universidad, llevaba conmigo el peso de ser diferente. Soy musulmana, y aunque la mayoría de la gente a mi alrededor me respetaba tal como era, siempre había algunos que no. 2 hermanos en particular se aseguraron de que sintiera su crueldad. No eran solo compañeros de clase, sino una sombra constante durante mi época escolar. Siempre que tenían oportunidad, me llamaban terrorista. Se reían de ello con sus amigos, convirtiendo mi identidad en un chiste. Me dolía cada vez, pero hacía todo lo posible por ignorarlos. Lo que siempre me enfurecía era la verdad sobre su propia familia. Todos en el pueblo sabían que sus padres estaban entre rejas, cumpliendo condena por múltiples asesinatos. No era un rumor, era un hecho. Y sin embargo, allí estaban, de pie frente a todos, intentando etiquetarme con algo feo mientras fingían que su propio nombre no estaba ya manchado. Mantuve la cabeza baja casi todos los días. Había gente buena a mi alrededor que me defendía cuando esos hermanos se pasaban de la raya, y me apoyé en esa bondad. Pero aún así, sus palabras me perseguían, y nunca olvidé cómo se iluminaban sus ojos cuando conseguían hacerme estremecer. La vida en casa era mi escape. Vivía con mis padres en un tranquilo barrio suburbano. Nuestra casa no era grande, pero era cálida y segura. O al menos, así me sentía entonces. Las noches en nuestra zona eran tranquilas. Unas farolas proyectaban un suave resplandor naranja sobre la acera, y de vez en cuando pasaba un coche, rompiendo el silencio un instante antes de volver. Me encantaban esas noches en las que todo parecía calmarse. Después de cenar, mis padres solían acostarse temprano, y yo me quedaba despierto en mi habitación, leyendo, terminando tareas, o simplemente navegando por el móvil hasta que se me cansaban los ojos. Una noche en particular, la rutina no cambió al principio. Estaba arriba, tumbado en la cama con el ventilador de techo zumbando encima. La pantalla del móvil me iluminaba la cara mientras navegaba distraídamente, demasiado cansado para concentrarme en algo serio. Afuera, el mundo estaba en silencio. Había llegado la medianoche y las calles estaban vacías. Teníamos las cortinas bajadas, y lo único que rompía la oscuridad de mi habitación era el tenue resplandor de la farola exterior que se filtraba por los bordes de las persianas. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Al principio, era tan débil que pensé que era parte de un sueño. Un susurro suave y bajo, como alguien murmurando al otro lado de las paredes. Levanté la cabeza de la almohada, conteniendo la respiración. El sonido se desvaneció y luego volvió, demasiado intencionado, demasiado cerca. Aparté el teléfono y me incorporé, aguzando el oído. No eran mis padres. Podía oír su respiración constante en el pasillo cada vez que dejaba la puerta entreabierta por la noche. Esto era diferente. Entonces el susurro dio paso a otro sonido. 3 golpes rápidos contra el cristal de la ventana de mi habitación. Me quedé paralizada, con todos los músculos del cuerpo tensos. Mi habitación se enfrió de alguna manera, ese frío que no proviene del aire, sino del miedo que te aprieta la piel. Intenté convencerme de que quizá fuera la rama de un árbol, pero no había ningún árbol cerca de esa ventana, y el golpeteo era demasiado preciso, demasiado agudo, como el de uñas o nudillos. Lentamente, giré la cabeza hacia las persianas.
Una tenue sombra se movió detrás de ellos. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre corriendo en mis oídos. Quería gritarle a mi papá, pero una parte de mí me decía que mirara primero para estar seguro. Contra todo instinto, me puse de pie y me acerqué, haciendo crujir suavemente el suelo con cada paso. Con manos temblorosas, alcancé las persianas y las bajé solo 1 centímetro. Lo que vi me dejó sin aliento. Un rostro estaba pegado al cristal, mirándome fijamente. La luz de la farola exterior proyectaba un brillo enfermizo. No era un rostro normal. Estaba oculto tras una máscara de payaso. La boca, ancha y pintada, estaba congelada en una sonrisa antinatural, y los círculos negros y huecos alrededor de los ojos los hacían parecer más profundos y vacíos. Pero dentro de esos agujeros podía verlos. Ojos de verdad observándome. Me tambaleé hacia atrás y se me escapó un jadeo antes de poder contenerlo. Pero entonces vi más. Un poco más atrás, justo fuera de la luz directa, había otra figura, más alta y de hombros más anchos. Él también llevaba una máscara de payaso, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera esperando. Mi mente ató cabos al instante. Incluso con sus rostros ocultos, supe quiénes eran. Jackie y su hermano, los mismos chicos que me habían atormentado en la universidad. Y ahora, no solo se lanzaban palabras, estaban aquí, en mi casa. El miedo me invadió en forma de un grito, un sonido crudo y de pánico que desgarró el silencio de la casa. El rostro enmascarado que asomaba por la ventana se apartó de repente y oí el susurro de pasos rápidos sobre el césped. La puerta de mi habitación se abrió de golpe casi al instante. Mi padre se quedó allí, con los ojos abiertos y alarmado, preguntando qué había pasado. Mi madre entró corriendo tras él, pálida de preocupación. Apenas podía señalar la ventana. Me temblaban las manos violentamente. Mi padre se abalanzó y subió las persianas del todo. Miró hacia la calle, pero ya estaba vacía. Las dos figuras habían desaparecido, dejando solo el resplandor parpadeante de la farola y el leve susurro de las hojas en la distancia. Me desplomé en el borde de la cama, con el pecho agitado. Mi madre me agarró los hombros con fuerza, intentando calmarme, pero el miedo no me abandonaba. Aún sentía sus ojos fijos en mí. Aún oía los golpes en el cristal. Mi papá no lo dudó. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Los minutos de espera se hicieron eternos. Finalmente, luces rojas y azules parpadeantes iluminaron las paredes de mi habitación. Los agentes recorrieron nuestro patio con linternas, sus haces de luz atravesando la oscuridad. Se agacharon bajo mi ventana, escrutando la tierra blanda. Oí a uno de ellos decir que encontraron huellas tenues en la tierra. Cuando entraron, les conté todo, cómo los había reconocido, incluso con máscaras, y cómo me habían acosado en la universidad. La policía fue a interrogar a los hermanos al día siguiente, pero, como era de esperar, lo negaron todo. Afirmaron que estuvieron en la biblioteca esa noche, estudiando hasta tarde. Claro que no había pruebas, y como no habían entrado en la casa ni causado daños, la policía solo pudo advertirles. Después de esa noche, los hermanos me evitaron por completo. En la universidad, nunca me miraron, nunca dijeron una palabra y nunca más intentaron molestarme. Había estado fuera del ejército durante 6 meses, después de 8 años de servicio. Viajes a Afganistán e Irak, lugares que te endurecen. La transición a la vida civil no fue fácil. Tenía la cabeza hecha un desastre, así que decidí despejarla con una caminata en solitario por el sendero de los Apalaches en Virginia, cerca del Parque Nacional Shenandoah. Es un lugar real,
Se extiende por más de 3.200 kilómetros, pero elegí una zona remota, lejos de las multitudes. Solo yo, mi mochila y el bosque. Necesitaba tranquilidad. Era principios de junio, soleado, con una temperatura de unos 21 grados Celsius. Estacioné mi camioneta en el inicio de un sendero cerca de Skyline Drive, la cerré con llave y comencé a caminar a las 7 de la mañana. El sendero era estrecho y serpenteaba entre densos bosques de pinos y afloramientos rocosos. Los pájaros cantaban, las ardillas volaban como flechas, el aire olía a tierra y savia. Llevaba una mochila ligera, agua, bocadillos, un botiquín de primeros auxilios y mi cuchillo de caza. Mi rifle Remington, 700 de cerrojo calibre .. 308 se quedó en la cabaña que había alquilado a 8 kilómetros de distancia. Soy cazador, siempre estoy preparado, pero no pensé que lo necesitaría para una excursión de un día. Al mediodía, había recorrido unos 13 kilómetros y me detuve en un arroyo cristalino para rellenar mi botella de agua. Me arrodillé y me salpijé la cara al oírlo. Pasos, débiles, quizá a 100 metros de distancia, crujiendo las hojas en el sendero. Me giré esperando a otro excursionista. Nada, solo árboles y el sendero que se extendía vacío detrás de mí. Pensé que era mi imaginación. El entrenamiento militar te pone hiperalerta. Se oyen amenazas por todas partes. Bebí un sorbo de agua, me puse de pie y seguí adelante. Los pasos no paraban. Seguían mi ritmo, paso a paso. Yo caminaba rápido. Ellos aceleraban. Yo bajaba el ritmo, ellos también. Era inquietante, como un eco que no debería estar ahí. Alrededor de las 3 de la tarde. Me detuve de nuevo, con el corazón acelerado. «Hola», llamé. Silencio. Recorrí el bosque con la mirada. Solo había sombras y helechos. Seguí avanzando, pero la sensación de ser observado aumentaba. Había pasado años en zonas de combate. Había sentido que me observaban antes. Era la misma picazón. Anocheció sobre las 6 de la tarde. El sol se escondió tras las crestas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las sombras se alargaban, confundiéndose con la maleza. Los pasos se oían más cerca, quizá a 50 metros. Me detuve en seco. Di media vuelta y vi el sendero vacío. El pulso me latía con fuerza en los oídos. ¿Quién anda ahí? Drenia. No hubo respuesta, solo el viento que hacía susurrar las hojas. Apreté con más fuerza mi botella de agua, deseando haber traído el rifle. Aceleré el paso, casi trotando. Fue entonces cuando empezó el crujido. No estaba en el sendero, sino a mi derecha, entre la espesura. Las ramas se quebraban, las hojas crujían, moviéndose paralelas a mí. Miré hacia allá. Algo se movió entre los helechos, una forma oscura que desapareció rápidamente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era un ciervo? ¿Un oso? Pero los animales no te siguen el ritmo así. Rayo de ciervo, madera de oso. Esto parecía humano deliberado, como si alguien me imitara permaneciendo oculto. Volví a gritar: «Muéstrate nada». El susurro se extendió ahora también a mi izquierda, como dos personas flanqueándome. Mi entrenamiento empezó a funcionar. Evaluar, actuar, sobrevivir. Eché a correr con la mochila rebotando y las botas golpeando el suelo. El sendero hasta la cabaña era de 8 kilómetros y no pensaba detenerme. Los sonidos seguían pasos detrás, susurrando a ambos lados como si me hicieran daño. El sudor me picaba en los ojos. Tropecé con una raíz. Me raspé la rodilla hasta que sangré, pero logré levantarme con el corazón acelerado. No me lo imaginaba. El bosque parecía vivo, hostil. Cada sombra parecía una figura, cada chasquido, una amenaza. Pensé en historias excursionistas acechados por vagabundos, bichos raros viviendo al margen de la red. El sendero de los Apalaches es enorme, con muchos lugares donde esconderse. Mi mente daba vueltas.
¿Era algún lugareño jugando? ¿Un cazador? Peor. No lo sabía, pero no iba a esperar a descubrirlo. Finalmente, alrededor de las 7 p.m., llegué al camino de tierra cerca de la cabaña. El sendero estaba cerca, mi camioneta visible en la luz tenue. Corrí a la cabaña, un pequeño alojamiento de una sola habitación, con cama, cocineta y baño. No había señal de celular por aquí, pero tenía un mensajero satelital para emergencias. Busqué la llave. Abrí la puerta, la cerré de golpe y eché el cerrojo. Me apoyé en ella recuperando el aliento con el pulso acelerado. Dentro agarré mi rifle de la esquina y lo revisé. Cargado listo. Calenté un poco de chile enlatado e intenté tranquilizarme, pero me temblaban las manos. La tele ponía una vieja comedia, pero apenas la oía. Mis ojos se dirigían a las ventanas con las cortinas abiertas, justo para ver la luz de la luna. Me dije a mí mismo que se había acabado. Quizás era solo un animal, o mi mente me estaba jugando una mala pasada después de años de guerra. Me acosté sobre las 10 p.m. con las luces apagadas y el rifle en la mesita de noche. Dormí ligeramente, como siempre. Entonces, a las 3 o 2 de la madrugada, me desperté de golpe. El reloj brillaba rojo, pasos afuera, lentos, pausados crujiendo la grava alrededor de la cabaña. Sentí un escalofrío. Me quedé quieto escuchando. Dieron vueltas y se detuvieron cerca de la ventana junto a mi cama. Unas finas cortinas dejaban entrar la luz de la luna y giré la cabeza lentamente. Allí una silueta, alta encapuchada de pie justo fuera del cristal observándome. Sin rostro, solo una sombra inmóvil como un depredador que examina a su presa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Deslicé la mano hacia el rifle y lo cargué con cuidado. Los pasos se movieron de nuevo hacia la puerta. Me levanté de la cama. Me agaché con el rifle en la mano. Me acerqué sigilosamente a la puerta. Le quité el seguro y la abrí de un tirón. Allí estaba con la ropa oscura y la capucha puesta a unos 6 metros de distancia en el jardín. Se quedó paralizado y salió disparado hacia los árboles. El instinto me dominó. Levanté el rifle y disparé 2 tiros de advertencia al aire sobre él. El sonido resonó agudo y definitivo. Se estrelló contra el bosque. Las ramas se rompieron y luego desapareció. Cerré la puerta de golpe, la cerré con llave y retrocedí apuntando con el rifle a la entrada. Tomé el teléfono satelital y llamé al 911. La policía llegó sobre las 4:30 de la mañana. 2 agentes con linternas. Registraron el bosque, encontraron huellas, botas de hombre corpulento, pero a nadie. Dijeron que podría haber sido un vagabundo, un cazador furtivo o algún extraño que vivía fuera de la red. Me dijo que estuviera alerta. No dormí. Empaqué mis cosas al amanecer, me fui y nunca lo volví a ver. Sigo caminando, pero ya nunca voy solo. El ejército me enseñó a confiar en mi instinto. Eso no era un animal. Alguien me seguía, me observaba, quería algo. No sé qué es y no voy a volver a averiguarlo.